Bien, buenas noches a todos los que se encuentran enlazados a esta nueva conferencia de la Orden Rosacruz-Om, el Orden de Melquisedec. Un saludo para las personas que nos acompañan en la red social de Star Meeting, para las personas que nos acompañan en la red social del Zoom y también para nuestro video en vivo por nuestra red social en el Facebook, en la página Orden Rosacruz-Om Manabí. Bienvenidos nuevamente. Bien. Esta noche tenemos una conferencia que tiene relación a la alimentación y aquello que es la transmutación de la simiente. En primera instancia tengo que decir que la Orden Rosacruz-Om, el Orden de Melquisedec, ha sido fundada por el venerable maestro Om Yowan's Om, mediante su alma humana, el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La Orden Rosacruz-Om no tiene ninguna relación con ninguna organización denominada Rosa Cruz en este planeta Tierra. Y la Orden Rosacruz-Om, más bien su enseñanza, la enseñanza del Cristo cósmico, es impartida para eso que es la divinidad que vive dentro de nosotros, que habita dentro de nosotros. Es decir, para la conciencia, para eso que es el Buddhata, el embrión de alma. Esa parte del Padre, esa parte de Dios que habita en nuestro corazón. Y no para lo que es, digamos así, nuestra parte física, nuestra parte, digamos, que tiene relación con, digamos, con lo que no somos, ¿no? Por decir así. Es decir, lo que tiene relación con nuestra personalidad, ¿no? En realidad no es para eso. Y vamos a explicar en torno a la conferencia un poco, para las personas nuevas, cuál es la diferencia, ¿no? Dentro de un animal racional, lo que sería la personalidad y lo que sería el Buddhata en realidad. Nosotros somos hermanos como Buddhatas, nosotros somos hermanos como conciencia. Bien. Es importante también recalcar que la Orden Rosacruz-Om es ciencia objetiva, es arte y es religión. ¿Y por qué es importante? Porque estos tres aspectos de la Orden Rosacruz-Om engloban la magnificencia de lo que es la enseñanza de la Orden Rosacruz-Om. Es ciencia objetiva porque, como lo vamos a ver esta noche en esta conferencia, todo desemboca en la praxis, es decir, todo debe ser practicado. Toda la enseñanza que nos brinda el maestro Om Yowan's Om en sus textos tiene que llevarse a la práctica, a la praxis. Es la única forma de conocer la verdad. Es decir, que no vamos a vivir en torno a esta enseñanza de creencias, ¿no? La mayoría de religionzuelas en realidad vive de creencias. Nosotros, en cambio, trascendemos lo que es la ilusión para poder llegar a conocer la verdad. Bien, también la Orden Rosacruz-Om es arte, ¿no es cierto? ¿Y por qué es arte? Porque en realidad con esto que es la praxis, con la ciencia objetiva Rosacruz, desarrollamos lo que es la belleza interior. Como lo decíamos en un minuto en un instante anterior, en esta conferencia al inicio, eso que es la real belleza interior tiene relación con el Buddhata, con el embrión de alma, esa partícula de Dios que habita en nuestro corazón. Esa es nuestra real belleza interior. Y pues, decirlo desde ahora, ese embrión de alma se encuentra totalmente seccionado y esclavizado, ¿no? Por lo que son los yoes que conforman el ego. Y una tercera parte, una trina parte que no ha podido ser seccionada, en realidad se encuentra dormida y esclava de lo que son los yoes que conforman el ego. Por tanto, se encuentra inexpresiva, ¿cierto? Pero también la Orden Rosacruz-Om es religión, porque precisamente con la ciencia objetiva, con el arte Rosacruz, desarrollamos o llegamos a ser uno en Dios, uno en el Padre. Es decir, volvemos a, hacemos ese religare, volvemos de donde hemos salido como chispas divinas, como hijos del Padre. Ese religare que tiene que darse en base
a la enseñanza, sobre todo a la praxis de la enseñanza en los 5 valores de la Orden Rosacruz-Om. Cada uno de esos valores tiene una práctica independiente y deben ser vividos al unísono. Al final de la conferencia explicaremos un poco en lo que son estos valores de la Orden Rosacruz-Om. Entonces, estamos con esta conferencia. Esta conferencia de la Orden Rosacruz-Om ha sido extractada de una conferencia justamente del maestro Om Gyo-Wan Om, que se relaciona a lo que es la carne y el vegetarianismo. Y pues en esta conferencia el maestro en realidad nos dice lo siguiente, inicia la conferencia diciendo lo siguiente: una persona que realmente está viviendo la verdad es la única que puede comprender hasta qué punto la carne, ¿no?, refiriéndose a las personas, digamos, que consumen carne, que somos la mayoría en este planeta, le puede ser perjudicial y hasta qué punto la carne puede ser útil para su organismo. Ve, ahí se le hizo un audio que estaba abierto. Ve. Entonces, el maestro Om Gyo-Wan Om nos dice que realmente quien vive la verdad llega a comprender hasta qué punto en el mundo que vivimos, en el ambiente que nos encontramos, una u otra cosa son necesarias, entre ellas la carne. Más adelante de la conferencia nos dice por qué. Cuando se refiere el que vive la verdad, recuerden ustedes que cuando hablé de estos 3 aspectos de la Orden Rosacruz-Om, ciencia, arte y religión, cuando hablé de ciencia, estuve diciéndoles a ustedes que en base a la praxis de la enseñanza de la Orden Rosacruz-Om es como se llega a la verdad. Por eso es que él nos dice en esta conferencia, quien vive la verdad. Es decir, quien está viviendo la enseñanza en la praxis. Esa es la gran diferencia de quien no vive en la praxis la enseñanza, que se vuelve teórico solamente de lo que ha leído en los libros esotéricos, esos libros que han sido escritos desde la conciencia despierta, de este gran maestro, del maestro Om Gyo-Wan Om, que es hijo del gran venerable Logos Melquisedec, el Logos, el regente de este planeta Tierra. Bien, entonces el maestro también nos indica de que ya en el libro Bodas Alquímicas, escrito por él mismo, ¿no?, se refiere un poco al hecho de que no se debe comer carne, ¿cierto? Y pues entraría como en una discordancia a este sentido, de que en el libro diga, en el libro Bodas Alquímicas se refiera al hecho de que no se debe comer carne, pero que dice el maestro que si lo ven a él tal vez lo pueden ver que se está comiendo algo de carne también y que está tomando leche, por ejemplo, que también era algo que se trataba de que no se consumiera. Entonces, él nos dice que quien vive la enseñanza, nuevamente, quien vive la verdad, en realidad no tiene ninguna significación, ningún estado, digamos, de alteración el hecho de que coma un pedazo de carne o no lo coma, ¿no? En realidad no es algo que tal vez, digamos así, lo lleve al abismo. Acá cuando el maestro se refiere al abismo es importante para las personas nuevas que nos acompañan definir un poco qué es el abismo, ¿no es cierto? En la conferencia pasada de la Orden Rosacruz-Om se habló un poco de las vidas anteriores, de nuestras vidas pasadas, y se daba una práctica para poder recordar esas vidas pasadas. ¿Y por qué nosotros tenemos conciencia, o al menos teóricamente, de que tenemos vidas pasadas? Porque, como lo he explicado, nosotros somos conciencia. Dentro de nuestro corazón está la conciencia, está Dios, una parte de Dios en nosotros. Pero esa parte de Dios en nosotros ha llegado a este cuerpo físico desde un gran camino que ha iniciado desde el cosmos de Atman, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poco y rápidamente, porque tiene relación solamente un poco a esta conferencia de aquello. Desde ese cosmos de Atman, el Padre ha enviado conciencias, ¿no? Y ha bajado los siguientes cosmos, es decir, posteriormente que ha salido esa conciencia del cosmos de Atman, ha bajado al cosmos búdico,
luego al cosmos de las causas, luego al cosmos mental, luego al cosmos astral, y finalmente ha llegado a lo que es el cosmos de la cuarta dimensión, el vital, y la tercera dimensión. Cuando hablamos de cosmos, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de dimensiones concienciales, si podemos decir de esa forma. Entonces, una vez que ya llega a la dimensión física, el mundo tridimensional, esa conciencia inmediatamente llega o pasa a ser parte del reino de la naturaleza, de los reinos de la naturaleza. Entonces, primero llega al reino mineral, luego llega al reino vegetal y posteriormente llega al reino animal. Y esa conciencia, cuando va pasando por estos reinos de la naturaleza, va aprendiendo maestrías, ¿no? Va aprendiendo maestrías. Sin embargo, cuando ya llega a ser parte de lo que es un animal, ¿no? Un animal, en el primer acto de procreación, ¿no es cierto? Eso que es el yo comienza a formarse, a establecerse ya junto a la conciencia. Posteriormente, cuando ya llegamos a ser parte de un animal racional o de una persona, en el primer acto de fornicación, pues ese yo se pluraliza, inmediatamente la conciencia se duerme. Entonces ahí nos asigna la divinidad 108 oportunidades por 3000 ciclos para poder despertar esa conciencia, para poder iniciar en la lucha del despertar de la conciencia. Entonces, en esas oportunidades que nosotros tenemos, esas vidas pasadas, eso es lo que en realidad, como les decía, tiene relación a la conferencia que hemos dado hace unos 15 días atrás. ¿Y por qué voy a esto? Porque cuando ya se cumplen estas 108 vidas por 3000 ciclos, inmediatamente sucede lo contrario. Cuando hablamos de que esa conciencia entró a los reinos de la naturaleza, nos referimos a la evolución de la conciencia. Pero cuando esa conciencia no ha despertado, cuando esa conciencia no ha, de alguna forma, hecho caso a lo que son los efluvios, a lo que son, digamos, las indicaciones que puede estar dando el Padre que pone en secreto para que pueda despertar, inmediatamente sucede lo contrario, que es la involución. Y posteriormente, que sucede la involución, es decir, que cuando ya vuelve a ser parte de los reinos de la naturaleza, el reino animal, el vegetal y luego el reino mineral, llega a eso que es el abismo. Y en el abismo, que es la nada, no existe nada, nos dice el maestro, se disuelve ese ego. Ese es el abismo. Ahí, en esa depuración que hacemos, es como se termina en sí todo lo que son los yoes y el ego, pero de una forma involutiva, ¿no? Una forma automática. En la Orden Rosacruz Om, en cambio, enseñamos, en base a la enseñanza que nos brinda, valga la redundancia, el maestro John Wans Om, a realizar ese mismo proceso, pero de forma diferente, de forma consciente, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los 5 valores de la Orden Rosacruz. Entonces, a eso se refiere el maestro cuando habla del abismo. El maestro en esta conferencia nos dice que él hace 30 años atrás también ha saboreado, por ejemplo, un sándwich de cerdo, es decir, esta carne de cerdo. Sin embargo, él dice que posteriormente no tuvo ni siquiera un antojo de volverla a probar, ¿no? Ni siquiera tuvo una pequeña, dice, nunca me molestó o me dio un gusanito por comer esa carne de cerdo. Entonces, hay muchas personas, dice, que en general critican lo que sería comerse un plato de carne. Porque más bien se refieren, o estas personas que critican, tienen una vida vegetariana. Pero muchos de ellos, dice el maestro, a lo escondido, están seguros de que se van a servir un asado o algo así, ¿no? Ahora, el maestro Myowan Om nos dice que el animal racional es fruto de la fornicación. Nosotros, las personas que habitamos este planeta, en su gran mayoría, somos frutos de la fornicación, es decir, somos fruto de la unión sexual en fornicación del polo positivo y polo negativo, del hombre y la mujer, ¿no es cierto?
él nos dice que para que en realidad suceda que una persona pueda ser 100% vegetariana, es decir, que viva de lo que es comer vegetales, tiene que en realidad pasar 7 generaciones para que pueda esta persona vivir solamente de la alimentación vegetariana. El maestro no está en contra del naturismo, no está en contra de aquello, sino que él dice de que el animal racional ha nacido de descendientes que comían carne o que comen carne, ¿no? Durante generación y generación. Por eso es que realmente nos dice él contraproducente el hecho de que alguien quisiera vivir una vida de vegetarianismo y no tenga ningún problema, al menos visible, nos dice él. Es decir, que si una persona de forma general pretende ser vegetariano o no alimentarse de, de carnes y de sus derivados, en realidad va a ser algo contraproducente para él porque, como ya lo he dicho, debería de por lo menos haber 7 generaciones que estén antes de él, por supuesto, con esta vida de solamente ingerir alimentos que tengan que ver con los vegetales. Porque no es tan sencillo cambiar ese hábito de comer carne, pero él nos dice que, sin embargo, es posible, ¿no? Si alguien quiere pretender hacerlo, finalmente lo puede lograr. Vuelve el hecho de que en el libro Bodas Alquímicas, nuevamente dice ahí, en ese libro, que lo hemos leído los aspirantes muchas veces, y hemos dado conferencias de aquello, de que no se debe comer carne. Sin embargo, nos dice el maestro que en la carne hay un grupo de vitaminas, ¿no es cierto? Y ese grupo de vitaminas que tiene relación con el complejo B, ¿no? Es la que alimenta al cuerpo. También se refiere un poco a lo que es la leche. Y cuando habla de la leche y cuando habla de la carne también, él hace la gran diferencia de lo que era anteriormente la carne, ¿no? Y anteriormente la leche. Porque en la actualidad nos dice él, sobre todo en Estados Unidos, la leche en Estados Unidos es como que si fuera una pintura blanca. Es decir, es una leche totalmente intoxicada. Es una leche que en realidad trae lo que son SIDA, dice él, ¿no? Ya más adelante vamos a explicar un poco de aquello. Entonces, esa leche no es la leche anterior que se podría tal vez haber probado de una vaca sana y feliz, ¿no? Dice, ¿no es cierto? Que es una leche totalmente nutritiva y que no tiene ninguna intoxicación de nada. Ya en los países desarrollados no se encuentran este tipo de leche o de vaca natural, por decir así, entre comillas, porque en realidad los pastos incluso también están intoxicados y ya esa leche no es nutritiva, ya no tiene esa delicia de antes. Pero aquí el maestro también nos indica que lo importante ante todo de este tema de la alimentación y que también lo indica en Bodas Alquímicas es la transmutación de la simiente. Es importante aquí decir pues que la transmutación de la simiente divina, estamos hablando de la castidad, ¿no? Lo que es la castidad. La transmutación tiene que ver con el hecho de transformar esa energía que está en las gónadas sexuales del hombre y la mujer para poder aprovechar esa energía y poder despertar conciencia y posteriormente, posteriormente en la transmutación integral poder realizar lo que es la cristificación de nuestros cuerpos. Entonces, cuando hablamos de transmutación, hablamos de castidad bien entendida, hablamos de lo que es la castidad científica, que no tiene nada que ver con el celibato, con la abstención. Entonces, él dice que las personas que viven en castidad, obviamente pueden transformar esos elementos, los elementos que ingiere de forma positiva, ¿cierto? Más adelante también nos da un mantra especial para poder transmutar esos elementos nocivos que ingerimos en la actualidad en los alimentos.
Entonces, aquí también el maestro nos indica lo siguiente, que nosotros podemos ver en la vida natural, en los animales del campo, que por ejemplo ciertos animales que solamente se alimentan de pasto, de vegetales, de verduras, animales herbívoros, ¿no? Están sanos y fuertes. Y nos pone el ejemplo del toro, ¿no? El toro es fabuloso porque dice que es fuerte, es ágil, es fiero. Y también lo propio de un caballo. Es un magnífico ejemplar y solamente es alimentado pues con pasto, con serie de sustancias que en realidad no son tan dañinas como puede alimentarse un animal racional. Sin embargo, incluso con ese pasto que también está intoxicado, ese caballo salvaje sigue siendo magnífico, magníficos ejemplares. ¿Y por qué? Nos dice él. Básicamente porque dentro del organismo del caballo puede transmutar, ¿no? Los digamos, alimentos que consume en vitamina B12, ¿cierto? Y esa vitamina B12 se encuentra en el pasto. Entonces, esos organismos funcionan de una forma natural, transforman los elementos de su alimentación en eso que es la vitamina B12. Entonces, todos los que son los toros, las vacas, los corderos, las gallinas, los gallos, eh, tienen esta vitamina B12 del complejo B, ¿no? Y esa vitamina la necesita el animal racional, ¿sí? La gran mayoría que pobla este planeta Tierra. Eh, sin embargo, aquí viene la situación, ¿no es cierto? El animal racional en general no practica la transmutación sexual. Sin embargo, el aspirante a la Rosacruz, los aspirantes que en realidad estudian la enseñanza, pero sobre todo que viven la ciencia objetiva Rosacruz, ¿no? Que viven el arte, que viven la religión Rosacruz, sabe transmutar los alimentos, por ejemplo, cuando come un trozo de carne, un pedazo de carne, ¿no? Pero las personas que no saben transmutar, en cambio, una persona que es fornicaria, un animal racional que es fornicario, sí sufre diversas intoxicaciones cuando consume este tipo de carne. Por tanto, que la clave, nos dice él, la clave para poder transmutar los alimentos que en la actualidad son tan perjudiciales para la salud de forma general, está en la transmutación. Si nosotros sabemos transmutar nuestros alimentos, podemos convertir esa alimentación en justamente las vitaminas que nos hacen falta, estas vitaminas que hemos hablado del complejo B, la vitamina C, B6, B12. Incluso nos dice él, eh, también la puede transmutar o la puede encontrar en los vegetales, en las verduras, en los cereales. Es decir que cuando se realiza esta transmutación, pero que no se realiza de forma mecánica, instintiva, ¿no? Sino que se realiza de forma natural. Entonces, podemos transformar estos elementos, pero también en la transmutación, dicho sea de paso, nos dice él, debemos transmutar también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y voliciones negativas en algo positivo. La transmutación tiene que ver con transformación, de transformar todo lo negativo en positivo. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Cuando estamos consumiendo alimentos, digamos por lo general que sean dañinos, morbosos, y nos mantenemos en castidad, podemos transformar esos alimentos negativos en elementos de vida, en elementos nutritivos. Entonces nos dice él que el aspirante, aunque consuma elementos que no tengan ni un gramo o microgramo de vitamina B12 en su organismo, estará muy bien proporcionado con esas vitaminas del grupo B, porque sabe transmutar. Pero si no transmuta, es obvio, esos alimentos no podrán mantener ese equilibrio funcional de su funcionalidad orgánica, ¿no? Y si no transmuta, pues, digamos, no va a poder no va a poder tener la vitalidad necesaria que, digamos, en la actualidad no se encuentra ya esa vitalidad porque en realidad todo está contaminado en general. Entonces, pues,
el maestro nos dice, justamente nos vuelve a hablar de las generaciones, como ya lo he hablado, de que tiene que darse 7 generaciones para que alguien pueda vivir solamente de lo que sea naturaleza, ¿no? Bien, parece que hay un audio acá abierto. A ver, lo voy a cerrar. Bien, estaba abierto un audio. Entonces seguimos con la conferencia. Él nos dice también que lo más importante no es comer carnecita o comer o no comer. Lo más importante no está en comer cadáveres de animales o cadáveres vegetales. Lo más importante de la vida misma se encierra en nuestras gónadas sexuales. En esas gónadas sexuales que la gran mayoría de animales racionales la desperdician en lo que es la fornicación. Y pues ya una vez desperdiciada en la fornicación, pues aquellos cadáveres animales en realidad le causan problemas totalmente a su organismo. Entonces el maestro dice que existieron o han existido muchos maestros, muchos iniciados que no han hecho énfasis en lo que es el vegetarianismo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en la actualidad, y así como antes también, ya lo que es la naturaleza está infectado de insecticidas, herbicidas y puros sidas. Entonces, cuando alguien come vegetales, en realidad lo que está consumiendo son todas estas cantidades de sidas, y eso es gravísimo para el organismo de las personas. Sin embargo, si alguien sabe transmutar, nuevamente nos dice, puede trascender totalmente las consecuencias de aquellos alimentos que se encuentran totalmente, digamos, ya degenerados por diferentes químicos, ¿no? Porque, por eso es que el maestro nos dice que todo está en la alimentación en base a la transmutación sexual, a la castidad científica. El maestro también nos da un mantra, que es el mantra Dream, y nos dice que para poder transmutar los alimentos está este mantra, es decir, que mientras uno come, está ingiriendo los alimentos, está comiendo un pedazo de carne, un bife de cerdo, o algo de gallinas también. Entonces, nos dice él, tenemos que transmutar esos alimentos con la ayuda del mantra Dream. Y cuando uno está comiendo, está masticando esos alimentos, tenemos que mantrar mentalmente el mantra Dream de esta forma. Dream, Dream, Dream. Entonces, decimos mentalmente o cantamos mentalmente el mantra y también utilizamos imaginación para poder, en armonía con el mantra, producir esa transformación de los alimentos en sustancias, de sustancias venenosas, en sustancias que nos van a dar vida, que nos van a dar vitalidad. El maestro también nos pone otro ejemplo, ¿no? Y va a lo que, a ese personaje histórico que se llamó Rasputín. Él nos dice que este personaje comía cualquier cosa y se sentía completamente energético. ¿Y qué es lo que hacía Rasputín? ¿Qué es lo que hacía este hombre? Era transmutar esos alimentos. Incluso, nos dice él, transmutaba lo que le daban, incluso veneno, ¿no? Entonces, todo nos dice el maestro es en base a la transmutación, a la transformación de la carne o de los alimentos. Entonces, él nos dice que todo lo demás es secundario, ¿no? Lo importante en realidad es transmutar nuestra simiente. Y de esa forma podremos transmutar todos los alimentos que nos vamos a servir de la naturaleza, y lo haremos con ausencia de lo que son insecticidas y todos estos sidas. Entonces, si no transmutamos, en realidad no sirve de nada el hecho de que tratemos incluso de buscar lo más sano posible,
porque no existe esa transformación de la alimentación. Entonces, nos dice esto, ¿no? Que si nosotros hacemos lo más importante, entonces todo lo demás viene por añadidura. Y esto es una gran enseñanza porque para nosotros, para la Orden Rosacruz OM, para los aspirantes de la Orden Rosacruz OM, lo más importante es la enseñanza. Lo más importante es la vivencia de la Orden Rosacruz OM. Lo demás puede ser muy importante e importante, pero lo más importante siempre es la enseñanza encima de cualquier otra situación. Entonces, por eso nos dice esta frase, que si alguien vive lo más importante, lo demás vendrá por añadidura. Es decir, todos los beneficios en general vendrán por añadidura. Por esto es que el maestro termina esta conferencia diciendo de que transmutar es lo más importante, vivir la enseñanza es lo más importante, despertar conciencia es lo más importante, vivir los 5 valores de la Orden Rosacruz OM es lo más importante, y lo demás, lo he dicho, viene sin problemas, viene sin problemas. Bien, vamos a hacer también la explicación de cuáles son estos 5 aspectos, estos 5 valores enseñados por la Orden Rosacruz OM para la revolución de la conciencia, para el despertar de la conciencia. Iniciamos por el valor de la vida. Lo hemos dicho en este momento varias veces en esta conferencia. El valor de la vida, una vida trascendental. Nosotros, los animales racionales en general, existimos en este planeta Tierra. No vivimos. Creemos que vivimos, pero en realidad solamente existimos. Comienza nuestra vida cuando inicia eso que es la transmutación de nuestra simiente. Cuando ya tenemos conciencia de que eso que se encuentra en nuestras gónadas sexuales del hombre y de la mujer, en los testículos en el hombre, en los ovarios en la mujer, lo que es el enseminis, ¿no? Lo que es el espermatozoide, el semen, y lo que son los próbulos en la mujer, en la utilización de esta energía solar. ¿Para qué? Para despertar conciencia. ¿Y cómo se hace esta utilización? ¿Cómo se hace esta transformación? Por medio de lo que son los ejercicios de transmutación sexual. Hay 3 ejercicios que tienen que ser explicados. El primero es la transmutación sexual unipolar, digamos, como su palabra lo indica, unipolar, es decir, este ejercicio es para solteros, para personas que no tienen pareja, personas divorciadas, personas que están viviendo sin pareja, y puede ser utilizado para aquellos y da, digamos, resultados maravillosos, ¿no es cierto? Utilizar esta energía para poder transformar esa energía divina y poder despertar esa conciencia. Incluso podemos despertar conciencia viviendo la transmutación unipolar. También está la transmutación bipolar, que tiene relación con lo que es una práctica antes de lo que es bodas alquímicas. Esta práctica se hace en pareja, sin embargo, no hay unión sexual, solamente hay unión de las rodillas, de las espaldas o de las manos. Ahí se practica esa transmutación bipolar. Y la transmutación unipolar y la bipolar son solamente, digamos así, transmutaciones que se utilizan como algo, digamos, como el inicio de la transmutación, porque ya la vida de la castidad real llega en la transmutación sexual del arcano solar, es decir, la transmutación de la unión sexual del hombre y la mujer. Ahí inicia verdaderamente la castidad real. Entonces, el gran arcano, el arcano AZF, es, digamos, la práctica divina que han realizado los grandes maestros de la humanidad. Ese es el valor de la vida, es decir, no es desperdiciar esa simiente divina en la fornicación y más bien utilizarla en lo que es la castidad real, la castidad científica, por medio de la transmutación sexual de esta simiente, de esta energía solar que se encuentra ahí. El valor del amor, el valor de la muerte es una muerte trascendental, no es la muerte profana de nuestro cuerpo físico. Es la muerte, digamos, a los agregados, que significa a lo que es el ego, a lo que son los yoes y los agregados psicológicos. El valor de la muerte
inicia con un ejercicio conciencial del autorrecuerdo y la autoobservación íntima. Este autorrecuerdo y autoobservación debe ser vivido por la conciencia. ¿En qué consiste? Consiste que la conciencia tiene que darse cuenta de los elementos subjetivos de lo que son los yoes. ¿Para qué? Para que no se expresen más, ¿no es cierto? Para que no se expresen, para que se detengan. Y posteriormente, ya en el trabajo de la transmutación integral, poder dar muerte con esa espada de Kundalini, de Devi Kundalini, la espada del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo que se utiliza, digamos, los iniciados lo utilizan para poder dar muerte a cada uno de los yoes que conforman el ego. El valor de la libertad, la división de la atención consciente, individualidad, actividad y ubicación, IAU-OM, es una práctica que despierta nuestra conciencia, que va a despertar nuestra conciencia. Esta práctica tiene que realizarse todos los días, a cada momento por el aspirante, y por medio de esta praxis, repito, despertará nuestra conciencia en algún momento, cuando ya cumpla el tiempo determinado para poder despertar. El valor de la sabiduría, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre que en realidad la gran mayoría de personas que poblan este planeta no la hacen, no la realizan. Más bien, al ser, digamos, manipulados, manejados por el ego que conforman toda esa unión de yoes, realizan la voluntad del ego, de los yoes, y no del Padre, no de lo que es Dios. Y para finalizar, el valor del amor, que es hacer lo que estamos haciendo esta noche, brindando la enseñanza a todo el que la necesite, a todo el que quiere iniciar este camino de transformación, este camino de transmutación, este camino de perfección y poder llegar a ser uno en el Padre, volver de donde hemos salido. Bien, amigos, hasta aquí la conferencia de esta noche. Si ustedes tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través de Star Meeting, a través de Zoom, y también lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en la página del Facebook. Bien, por aquí tenemos ya unas preguntas de Iván en el Zoom. Nos dice: eso de decir a alguien no se debe hacer algo y después resulta haciéndolo es contradictorio, si no es hipócrita, nos dice. El mandamiento de no matar quien come carne no es cómplice del abuso y explotación, sufrimiento y muerte de los animales. Ya justificaron hasta el consumo de cerdos. Sorprendente oírlos a ustedes salir con eso. A medio descuido tal vez digan que hasta ser alcohólico y consumir droga no, nada se hace sin transmutación. Bien, es importante lo que evidentemente Iván nos está preguntando, o más bien nos está afirmando en este momento, y eso se debe pues que en realidad no hay la comprensión de la enseñanza, ¿no es cierto? El maestro es muy claro, y la enseñanza en base a lo que es la ciencia objetiva hay que vivirla por eso, porque si no vivimos de creencias, ¿no? Vivimos de creencias, y la gran mayoría, da mucha pena decirlo, religionzuelas de este planeta Tierra y sus discípulos, por decir algo, viven solamente de creencias, ¿no? Digamos, es muy fácil leer muchos tomos de libros, es muy fácil absorber el conocimiento de diferentes religionzuelas, pero otra cosa, digamos, es adquirir el conocimiento de la venerable Logia Blanca a través de la Orden Rosacruz Om y vivirlo, ¿no es cierto? El maestro Byung Was Om nos habla desde la praxis, no desde creencias. Y si él nos indica que la base de la transformación, sobre todo de alimentos, ahorita en esta conferencia, es la transmutación, entonces invitamos a todos los que están en esta conferencia, invitamos a las personas que nos están escuchando, invitamos incluso a Iván a poder, digamos, utilizar este mantra viviendo en castidad para que vea los beneficios o no, digamos así, ¿no? De lo que es la transmutación de los alimentos. Siempre la invitación es a que ingresen a la Orden Rosacruz Om, lean los libros, los textos esotéricos del maestro, pero sobre todo vivan de la praxis.
Es la única forma de no creer en mis palabras esta noche, ni creer tampoco en las palabras del maestro Om Yoga Om, porque eso sería creencia, ¿no? Sino en el hecho de poder vivirlas. Y ahí podemos conocer la verdad y no hablar o repetir de memoria las cosas, ¿no? En toda la enseñanza es así. Lo importante es la vivencia, la vivencia. Bien, aquí también nos dice Malena, gracias por la pregunta, ¿es Dream o Dream? Sí, en realidad el mantra lo voy a deletrear en este momento, es T-H-R-I-M. T-H-R-I-M. Dream. Ese es el mantra que tiene que ser utilizado para la transformación de los alimentos. Es importante que decir pues también que este mantra tiene que ser utilizado cuando el aspirante vive en transmutación. En transmutación. Ya, nos está preguntando que si es antes de comer. No, es mientras está comiendo. No, no tiene un límite, ¿no? Tiene que mantrarse mientras uno esté comiendo, hasta el final, ¿no? Y también utilizar la imaginación, no solamente mantrar mentalmente aquel mantra, sino imaginar que se va transformando a través de mantrar, ¿no? Se va transformando los alimentos de negativos a positivos. Es muy importante en la enseñanza lo que es la imaginación creadora. Es muy importante aquello. En todo es importante, incluso en el mismo proceso, trabajo de transmutación sexual, ¿no? La imaginación creadora. Sí, Iván, es mentalmente. Justamente nos está preguntando Iván, es mentalmente, así es. Así es, porque al mismo tiempo está sirviéndose los alimentos, ¿no? Es mentalmente. Iván nos está preguntando, ¿qué debemos imaginar? Sí, justamente, ¿no? Imaginar que todos esos alimentos negativos se están transformando en energía cuando entran a nuestro cuerpo, en algo positivo, ¿no? Ya depende de cada uno de nosotros esa visualización, pero en realidad, digamos, lo básico sería la unión del mantra, repetirlo mentalmente y la imaginación. Ya cada quien, en base a la praxis, en base a la ciencia objetiva Rosacruz, experimentará, digamos, perdón, experimentará, digamos, cualquier situación, ya dependiendo de cada uno de los aspirantes, la transformación de los alimentos. Eso le podría decir, Iván. Gracias por la pregunta. De nada, Iván. Gracias a usted por estar y gracias a todos por estar esta noche en esta conferencia de la Orden Rosacruz OM. Sin más, voy a dar por finalizada esta conferencia, nuevamente agradeciéndoles a todos los que nos acompañan por estar meeting, a Beatriz, a Ben, a Eva, a Griselda, a Rosa Brites, a Vico, también por Zoom, a Félix Cadena Naveda, Iván, Jorge, Malena, gracias por haber estado esta noche y lo propio también para las personas que están observando también nuestra transmisión en vivo por el Facebook en la cuenta Orden Rosacruz On Manaví. Gracias a todos y no, nada más me toca invitarlos también a las demás conferencias de la Orden Rosacruz On que pueden ustedes revisar en nuestras páginas en el Facebook, audioconferencias Orden Rosacruz On, y ahí pueden ustedes ver en las conferencias, revisar las fechas, los días, los horarios a nivel mundial de aquellas, ¿no? Y sobre todo lo que son las denominaciones de las conferencias, que es muy importante. Sin más, me despido, buenas noches, una linda noche para todos. Gracias por haber estado. Buenas noches, gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Malena, por haber estado. Gracias a ustedes.